Muy bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este nuevo día de reflexión junto al Evangelio, junto también a las misiones de lengua española en Alemania, que vamos caminando por este tiempo, dejando atrás todo lo que nos es extra, lo que es añadido, tratando de buscar el corazón de nuestra preparación hacia la Pascua. Y para el día de hoy tengo un invitado que llega desde España, si bien es un sacerdote venezolano y que ha estado con nosotros compartiendo retiros, confesiones, encuentros, y estoy hablando de el padre Gerardo Otálvarez, que nos ha dejado este hermoso video para reflexionar el Evangelio del día de hoy. Miércoles de la tercera semana del tiempo de Cuaresma del ciclo A. El Evangelio que leemos hoy es el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, por contextualizar esta enseñanza de Jesús acerca de la ley y los profetas, su cumplimiento y su plenitud. La perícopa forma parte del gran sermón del monte pronunciado por Jesús como hoja de ruta en el camino de la fe, iniciado por el pueblo de Dios desde Abraham y recogido por Mateo en este capítulo 5. Al referirse al cumplimiento y plenitud de la ley recibida por Moisés y los profetas, portavoces de Dios para la humanidad, Jesús reafirma la continuidad de la revelación y el valor y significado de la ley, que es sabiduría del Señor para la vida. A la luz del Antiguo Testamento, hagamos nuestras las palabras de Jesús. Durante siglos, los profetas denunciaron dos grandes tentaciones del pueblo de Dios. La primera, una relación con Dios centrada en los ritos sacrificiales del templo, pero desconectada de la propia vida, de todo este momento histórico de la monarquía. Lo que hacía de ese culto un rito vacío. Y también dar prioridad a los pactos políticos con las otras naciones para defenderse de los enemigos en vez de confiar en la alianza con Dios. Después del exilio, la ley del Señor alcanzó el puesto que le correspondía en la vida de Israel. Se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. Pero entonces surgió otro error que aún estaba operante en tiempos de Jesús. ¿Cuál es este error? Israel cayó en la tentación de sustituir a Dios por la ley. La ley originalmente tiene como finalidad ser un instrumento para saber cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad. Pero Israel la absolutizó, convirtiéndola en instrumento de autojustificación. Es decir, si yo cumplo estrictamente la ley, nadie puede reprocharme nada. Ya pudiéramos ir pensando en este momento en actitudes. Por ejemplo, la gente que dice: yo no mato, yo no robo, por lo tanto, yo no tengo ningún pecado. ¿De qué me voy a confesar? Es muy común escuchar esas expresiones. Y es que en la actualidad a nosotros, a todos nos pasa algo parecido.
También el pueblo de Dios en este momento cae en dos grandes tentaciones a la hora de interpretar y aplicar en la vida diaria la predicación de Jesús y los mandamientos. Pienso que repetimos los mismos errores asumiendo una de las siguientes actitudes. Primero, una conciencia laxa ante la ley. Es lo que llamamos el relativismo moral, que elimina los mandamientos. Algo muy común en nuestro tiempo, justificado por la mala interpretación del amor o del mandamiento del amor. Y no hay nada más contrario a la enseñanza de Jesús, el cual vino a dar plenitud a la ley. Un ejemplo claro de esta plenitud lo tenemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículos 17 al 22, cuando ante la pregunta de aquel hombre que conocemos como el joven rico sobre lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le responde que tiene que cumplir los mandamientos. Y este hombre pregunta cuáles. Luego Jesús se los va mencionando, les recuerda los mandamientos. Y en el mismo Evangelio, más adelante, en el capítulo 12, le recuerda Jesús al escriba sobre la importancia de cumplir los mandamientos. Recuerdan aquella frase, no estás lejos del reino de Dios. En una ocasión, dos amigos, después de una conversación casual, se despiden y uno le dice al otro, con que no le hagas daño a nadie, tú haz lo que quieras. Y me dejó pensando esta despedida, esta manera como concluían a lo mejor algunas situaciones personales que estaban viviendo. Y pienso en lo siguiente, es como si malinterpretáramos aquella famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando la malinterpretamos, quizá lo hacemos con la intención de justificar casos como uniones libres o uniones del mismo sexo, por citar algunas situaciones, dejando de lado el compendio de los mandamientos. La segunda actitud sería una actitud rigorista que se manifiesta como una tendencia a aplicar normas morales y doctrinales con una severidad extrema, priorizando la letra de la ley sobre la misericordia o el contexto personal. Por ejemplo, en la actualidad hay una resistencia al cambio litúrgico o pastoral, refugiándose en un tradicionalismo que ignora las necesidades actuales de los fieles, o también negando ese tradicionalismo, creyéndonos innovadores. Hay resistencia de parte y parte. Otro ejemplo puede ser una actitud de soberbia espiritual que permite juzgar a otros que no siguen los mismos estándares religiosos, olvidándonos que también nosotros, como decimos, fuimos esclavos en Egipto. Hemos pasado por situaciones de pecado posiblemente, de las que el Señor nos ha dado la gracia de superar y convertirnos. Y esto no nos hace superiores a nadie. En los evangelios encontramos la figura de los fariseos. Eh, Siempre estos interpelados por Jesús precisamente por su frigorismo moral, religioso, legalista. Pero veamos, ninguna de esas dos actitudes nos ayudan a crecer en el seguimiento a Jesús, tampoco nos ayudan a construir comunidad. Entonces, ¿vale? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué quiere expresar Jesús cuando dice que ha venido a dar cumplimiento a la ley y a los profetas? Pues lo siguiente, una invitación a cambiar la actitud de fondo para experimentar la misericordia y el amor de Dios, pues la finalidad de la ley es la santidad del pueblo de Dios.
Lo que quiere Cristo es la reconciliación del hombre con Dios. Que la ley sirva como tutor, como guía, como pedagogo que nos conduce a Dios. Su finalidad es descubrir el pecado para suscitar el arrepentimiento y mostrar la profunda necesidad de un Salvador que es el mismo Cristo. En el contexto de la Cuaresma, este Evangelio encaja muy bien en esta semana tercera que viene guiado por el Evangelio de la Samaritana, el encuentro de Jesús con la Samaritana que leímos el domingo y donde Juan tiene pues una intencionalidad de este texto, invitar a la humanidad al acercamiento a Dios. Dios toma la iniciativa y veamos cómo en el diálogo entre Jesús y la Samaritana se va dando progresivamente un cambio en la manera de ver la relación de los samaritanos con Dios. Y pues es la humanidad, ¿no? Que busca siempre ir progresivamente descubriendo en Jesús no solamente a un hombre, a un Dios que se encarna, hecho hombre, sino en Jesús el Salvador del mundo. Pues que esta reflexión nos ayude a vivir nuestro encuentro con Jesús y a seguir caminando en este itinerario hacia la Pascua. Que Dios nos bendiga.